Radio Actitud Cristiana y el Ministerio Tabernáculo de Jesucristo presentan su programa 24 horas con Jesús. Disfrutaremos de bellas alabanzas, contactos telefónicos y la siempre y eterna palabra de Dios, a cargo de nuestro hermano evangelista Patricio Roa. Hermanos en el Señor, sean todos muy bienvenidos. Subamos al monte, vamos más cerca de nuestro Dios. Vengan, subamos al monte, vengan, subamos al monte de Sión. Vengan, subamos al monte, vamos más cerca de nuestro Dios. Vengan, subamos al monte, vengan, subamos al monte de Sión. No has venido a un monte desierto, mas has venido a Dios vivo hoy, a la ciudad celestial has llegado, la nueva Jerusalén. Y los millares de ángeles cantan, gozándose ante nuestro Dios. Este es el reino que no ha de moverse, Él nos redimió. Vengan, subamos al monte, vamos más cerca de nuestro Dios. Vengan, subamos al monte, vengan, subamos al monte de Sión. Frente al juez te has presentado, frente a Jesús nuestro mediador, a la iglesia del primogénito, a los justos estarán. Y los millares de ángeles cantan, gozándose ante nuestro Dios. Este es el reino que no ha de moverse, Él nos redimió. Vengan, subamos al monte, vamos más cerca de nuestro Dios. Vengan, subamos al monte, vengan, subamos al monte de Sión. Vengan, subamos al monte de Sión. Te exaltamos. Que Dios les bendiga a cada uno de mis hermanos, mis hermanas que pueden estar conectados en este instante. Veo un sol maravilloso acá en Chile, ciudad de Chillán. Que Dios les vaya bendiciendo sus vidas, como Dios nos regala este espacio, este sol, la creación suya. Qué increíble cómo es Dios, que lo construyó todo perfecto, hermoso para nosotros, para que nosotros pudiéramos enseñorearnos de esto, de lo que Dios nos da para vivir alegremente. Que Dios les vaya bendiciendo sus vidas, que Dios les vaya bendiciendo a cada uno por todo lo que a lo mejor usted está haciendo, porque yo creo que todos tienen algo de Dios en sus vidas, ¿cierto? De alguna manera usted está buscando a Dios en el templo, de alguna manera usted está buscando a Dios en la oración, en la petición, quizás va por el camino, va orando, reflexionando en las cosas que realmente Dios ha estado haciendo con cada uno de nosotros, de su misma, de su vida. ¿Cómo es Dios con usted? Es un Dios que siempre está preocupado, es un Dios agradable, es un Dios perfecto, un Dios misericordioso, un Dios bondadoso. De alguna manera Dios quiere
llamarle cada día su atención, porque Dios se fija tanto en nosotros que se enamora con cada uno de sus hijos. Así el hijo, el siervo y la sierva deben enamorarse de este Dios. Ese es su primer amor, su primera y última meta, Jesucristo. Así como Dios abrió sus brazos para estar en la cruz, abrazando la humanidad completa y dándole ese sacrificio para poder tener el perdón. Hermanos, ¿quién irá? Después de Jesús, ¿quién se presentará para poder salvarnos? Nadie. Nadie está preparado para poder pasar tal ejecución como la que vivió en el Calvario de la cruz nuestro amado Salvador Jesucristo. Entonces ahí conocemos nosotros cómo es el amor de Dios. Lo que Él tuvo que hacer, prestar en sí su cuerpo para sacrificio, para poder darnos valor y poder darnos un lugar al perdón con el Padre, porque antes no teníamos ya solución alguna. Faltaba que el Padre tomara otra decisión, aparte de haber inundado la tierra con agua en el diluvio. Podría haber dicho que Noé no se salvara, ni siquiera Noé ni su familia, y así se habría terminado completamente todo lo que era la humanidad. Pero aún así, dado que tiene Dios de amor, aceptó que Noé se pudiera salvar con su familia. De esto, hermano, voy de que... Voy a dejar un poco, parece que está muy fuerte el botón. Voy de que Dios, aún así, en lo que nosotros somos, la esencia carnal, que aún vivimos mucho, ¿cierto? Porque no todo está constructurado en el espíritu aún, hermano. Todavía eso no se ha completado. Se completará cuando venga Jesucristo en las nubes, con gran poder y gloria, y recibamos ese cuerpo incorruptible de gloria, de luz. Ahí a nuestra carne menguará. Feliz día será para muchos y angustioso para otros. Pero Dios, con el sacrificio que hizo, tenemos lugar con el Padre ahora. El perdón, una oportunidad más para poder entrar en el Señor, con el sacrificio que hizo nuestro amado Salvador Jesucristo. Por eso nosotros, ¿cómo no podemos estar enamorados de Dios, de lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros? Y aún Él tiene la capacidad de abogar por cada uno de nosotros en el cielo. ¿Cuántas veces nuestro Padre quiera cortarnos de raíz por lo que nosotros hacemos y somos? ¿Cuántas veces nuestro amado Salvador Jesucristo estará intercediendo a nuestro Padre para que no nos extermine, no le dé lugar al enemigo, para que nos haga daño? Y allí nuestro Padre toma esas palabras de su Hijo porque le aman. Bendito sea el Señor. Entonces todo lo que Dios nos ha entregado nosotros debemos aprovecharnos. No miramos la consecuencia de cómo el mundo va evolucionando y cambiando. En maldad, porque la maldad aumentaría en estos tiempos. Pero sí, nosotros debemos mirar nuestra esencia que viene del cielo, nuestra soberanía que pertenece allá. Todo nuestro ser, nuestra alma pertenece a un lugar que realmente es reconocible, se reconoce, porque Dios nos conocía antes de la fundación del mundo. Y entramos ahí a la presencia de donde siempre debemos haber estado, allí en la gloria del Señor. Entonces, no debemos preocuparnos por cómo va avanzando la sociedad y el mundo. Mientras nosotros tengamos a Cristo, lo tenemos todo. Mientras tengamos a Dios en nuestras vidas, lo tenemos todo.
Bendito sea el Señor. Que Dios tenga misericordia con cada uno de nosotros y nos ayude a empezar a escalar, a avanzar, no mirando con miedo a la sociedad ni asustarnos por lo que cosas que han de venir, si existe un terremoto, otra plaga, o lo que sea, hermano. Porque aferrarnos más a esta vida, más pronto nos iremos. Pero el problema es cómo no vamos a ir. Preocupémonos por la salvación. Preocupémonos en nuestra área espiritual mejor. Muchas veces, ayer yo estaba hablando con un hermano que fui a visitar. Él estaba ahí recostado, su familia preocupada por su salud. Y lo veía como que él ya no sabía qué hacer. Aferrado quizás entre la espada y la pared, hermano, cuando uno sabe que se tiene que morir, por decir un ejemplo, morirse, pero también está preocupado de los demás o de lo que tiene muchas veces. Aferrado a la vida, siempre participó en los buenos ejemplos, por decir así, buen compartir. Pero la gente nunca espera que algún día va a tener que llegar a enfermarse, a morir. Es como que todo lo tienen controlado. Y la cosa no es así. Nosotros algún día todos tenemos que menguar. Hay mucha gente que se preocupa, pero mi padre, mi madre tienen 70 años, yo no quiero que mueran. Pues ¿cuánto más quieres que vivir? No se puede comprar más vida, más de la que Dios ya nos ha dado. Todos tenemos una brecha en la cual nosotros vamos a vivir en este mundo. Tenemos un tiempo limitado. Por eso la palabra de Dios dice: búscame mientras Él pueda ser hallado. Hay que buscar a Dios. Aún en nuestra juventud, si fuese necesario, hermanos, es mejor. Los jóvenes busquen a Dios. Pero los jóvenes parecieran hoy como enmudecer todas esas palabras y atender al llamado de Jesucristo. Pero aquí veo también a un padre, un varón ya adulto, preocupado por las cosas de lo que es terrenal, hermano. Cuando nosotros debemos preocuparnos por las cosas celestiales, no aferrarnos ni siquiera a una casa, al materialismo ni a la familia, porque aquel que tiene Jesús puede decirle a Dios: he aquí mi familia, he aquí mi hijo, te lo dejo en tus manos. Y Dios verá y tomará eso. Pero uno cuando se preocupa por buscar a Dios, todo lo demás son añadiduras que Él va a ir. Él controla todo la situación. Nosotros debemos preocuparnos que nuestra alma pase la prueba, la aceptación en la gloria de Dios. Que Dios les vaya bendiciendo. Hoy tenemos un nuevo mensaje de la palabra del Señor. Es hermoso evangelizar, hermano. Hablar de Dios, testificar de cuántas grandes cosas Él tiene con cada uno, ¿cierto? De sus hijos. Podemos conocer diversos testimonios que cada día se ven. La gloria de Dios se mueve en gran manera y rápido. Dios no descansa, siempre está trabajando, ¿cierto? Que Dios nos ayude. Y los siervos de Dios tienen que ser igual. Deben trabajar. Hoy tenemos un nuevo tema: el valor de la santidad. Muchos hablan de la santidad, cómo debe ser un cristiano, ¿cierto? El valor de la santidad. Vamos a ir al libro de Pedro. Vamos en el primera de Pedro, capítulo 15, versículo 17. Ahí. Y no dice la palabra: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis
por padre aquel que sin aceptación de personas juzga según la obra de cada uno, conducido en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Bendito sea el Señor. Está muy claro, hermano, hermana, que la enseñanza de la Escritura, que ningún creyente está excepto o libre de pecado, ¿cierto? En 1 Juan capítulo 1, versículo 8 al 10. Pero también está claro que Dios espera que el verdadero creyente no peque deliberadamente. O sea, no quiere decir, mi hermano, que si antes estábamos en el mundo, éramos muy buenos para pecar todos los días, ahora ya hay que ir reteniendo todo eso, cambiando nuestra manera de vivir y dejando a un lado esas tendencias negativas que teníamos antes. Dios, las cosas que han sido más fuertes y que nos cuesta más sacar, Dios nos ayudará a sacar y podernos librarnos de todo eso. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Usted cree que puede ser nacido de Dios? Todos lo podemos creer que son nacidos de Dios. La práctica del pecado es pecar literalmente, como un estilo de vida. Hay gente que incluso duermen durante la jornada de la noche, o pensando, soñando qué maldad van a hacer, aún así en su lecho. Gente que ya está practicando, es decir, en este momento, hermano, hay mucha gente que está pensando en ir a robar. Están analizando cómo ir a robar, cómo meterse a una fábrica o robarle a alguien sus pertenencias, o hacer cualquier maldad, matar a otro y así. Dios tenga misericordia. Entonces, podemos ver que uno no puede ir pecando deliberadamente como un estilo de vida. Una persona no salva, no vive ejemplo, una vida tranquila, ¿cierto? No es una persona normal, una persona que vive en una vida de pecado habitualmente. El pecado es una cosa normal, una condición para las personas perdidas. Un creyente verdadero no vive de las costumbres eternas del mundo, de lo que el mundo hace. Me refiero a lo que el mundo consume, a lo que el mundo participa y a lo que el mundo deliberadamente hace en los delitos y en pecado. La palabra santo o santidad, santo y santificar, viene de una raíz griega y que significa apartado para Dios. Bendito sea el Señor. El creyente en el Señor Jesucristo se es separado para Dios por el Espíritu Santo. Vive en santidad, es vivir apartado para Dios y su obra. No, muchas veces creen muchas personas que el cristiano debe vivir solamente apartado para Dios y no para la obra. Entonces están errados ahí, porque nosotros debemos ser hijos de Dios apartados para Dios y para su obra. Quiere decir que tú lo que recibas como enseñanza de un pastor, de un ministerio, un evangelista, un maestro o alguna persona que se dedique a enseñar acerca de la palabra del Señor, no debe permanecer. La palabra escondida se atesora en nuestros corazones, se practica lo que nosotros debemos hacer como hijos de Dios, pero aún así no debemos retener lo que Dios nos ha enseñado, porque no debemos ser egoístas, mi hermano. Debemos hablarle, testificar a otras personas de eso, de la palabra de Dios, del reino de Dios, de cómo es Dios y qué es lo que ofrece Dios para las personas que no creen. Entonces, y de todos nosotros debemos ser partícipes de la obra de Dios divina. No debemos avanzar hasta lo que era el asiento. Ayer predicaba sobre que el cristiano no tiene que llegar, hermana, hasta el asiento nomás de un templo. Ya deben prestar oído los más antiguos ya, porque en sus casas pueden hablar de Cristo, con los hermanos pueden hablar de Cristo muy bien, pero así
A lo mejor le gustaría a su pastor que usted fuera a evangelizar, a ganar almas para el reino también. Y no que le dejaran todo el trabajo al pastor o a las personas que están ahí para evangelizar. Siempre son los mismos, nadie quiere acompañar. Muchas veces para presentarse, para que el pastor vea bien, levantan la mano, yo voy. Y después a la hora llegan unos 3. Levantaron un templo para ir a evangelizar. Un hermano dijo, o el pastor dijo, ya, ¿quién van a acompañar a los hermanos a evangelizar en los puntos de prédica? Por decir un ejemplo, hermano. Todo el mundo levantó la mano. Pero a la hora que llegaron a evangelizar, los que siempre van, y empezaron a contar, y andaban 3, por decir así, 3 o 4, hermano. Entonces eso no debe pasar, hermano. ¿Para qué va a levantar la mano si no va a ir? Comprométase con la obra de Dios, pero comprométase de corazón. No tenga un compromiso como lo que el mundo hace. Debe comprometerse. Apartado entonces, para Dios y para obra. Para la obra, hay distintas formas de trabajar en la obra del Señor. Hágase partícipe de esta historia que algún día se va a contar en el reino de Dios. Y que sea parte de algún día, no se diga en el libro, se abren los libros de la vida, claro, usted puede estar allí presente y diga, el hermano Jorge solamente observó mientras los hermanos ejecutaban tal obra y totalmente María observaba, Juan observaba, Luis observaba, Marta observaba, todos eran observadores de los acontecimientos de Dios, pero nunca fueron parte de la obra que Dios estaba haciendo. Todos los demás eran parte de la obra grandiosa de Dios, pero no ellos. Entonces, el evangelio se trata de trabajo, de obra, ¿cierto? De poder alcanzar a otros, de poder ayudar, no solamente evangelizar la palabra de Dios, sino hay obra bastante de ayudar a otras personas en sus necesidades. Que Dios tenga misericordia y nos ayude a emprender el camino, pero trabajando. ¿No le gustaría a ustedes que ser parte de lo que Dios está haciendo? Dios puede abrir puertas y entregarnos toda la herramienta para evangelizar, para trabajar, ayudar a otros, ir en pos de los enfermos, ir en pos de aquellos que a lo mejor perdieron un hogar y necesitan a lo mejor una mantita, necesitan a lo mejor un colchón. Usted lo tiene, pero allí está, solamente como un espectador, viendo cómo los demás tienen que realizar todo, cuando usted mismo puede ser parte de esa obra bendita de Dios. Bendito sea el Señor. Espero que me esté explicando en este momento y que usted pueda ir captando estas cosas que se pueden percibir si tiene cuidado usted con respecto a lo que es la obra. No solamente llegar ahí. Hágase partícipe en un coro, en el trabajo, pregúntele a su pastor qué necesidades tiene la iglesia, dónde usted podría encajar, aportar, quiere ser parte de todo lo que es el trabajo. Hay tanto trabajo, hermano. Prepare un equipo si fuese necesario, vamos al hospital, vamos a entregar unos tratados bíblicos, de manera está haciéndose parte de la obra. El que está en el coro, el que está en la puerta, el que está haciendo el aseo, o el que está cuidando, no sé, a los niños mientras el culto se realiza, todo es parte de una obra. En las campañas de evangelización, que tiene que llevar los equipos, que el que traslada a un hermano que está enfermo, aquel que no pudo venir aquí al culto, vamos a buscarlo porque él no se puede mover, hágalo, es parte de la obra de Dios. Bendito sea el Señor. Y etcétera, podemos estar hablando todo el día de las cosas que se pueden ir realizando para estar en esto. Entonces, vuelvo apartados para Dios y su obra, ¿cierto? Una persona apartada para Dios tiene la bendición, una posición santa delante de Dios en Cristo Jesús.
La evidencia de un nuevo nacimiento es el comportamiento justo en la vida del creyente. Ya no podemos ignorar, ¿cierto? Eso. La santificación es evidente en un cambio de vida. Dios nos cambia de adentro hacia afuera. Como dice en 2 de Corintios, capítulo 5, en el versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cierto? Las cosas viejas pasaron. He aquí, son todas hechas nuevas. Entonces, vivir en santidad es el resultado real del nuevo nacimiento en la vida del creyente. Bendito sea el Señor. Es hermoso, ¿cierto? Lo que Dios va haciendo. Entonces, Dios ordena que el creyente debe vivir en santidad, ser santo porque yo soy santo. Ser santo. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Una vida santa exige determinación. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. Así dice en Romanos capítulo 12, versículo 1. El creyente es responsable de su vida interior y caminar en el exterior. Todas las áreas de nuestra vida deben estar en el proceso de ser conformado a la imagen de Jesucristo. O sea, está diciendo que nosotros debemos hacer como el calcar de la imagen de Jesús. No se quiere decir que usted va a tener que ir a ganarse, ejemplo, en una cruz de madera, arrastrarla hasta ciertos kilómetros y después llamar a otros que lo crucifiquen. No, pero sí en el carácter. Nosotros debemos tener ese carácter de Cristo. Bendito sea el Señor. Que Dios le vaya bendiciendo en este momento. Entonces, ahí estamos hablando de lo que es el valor de la santidad. El pecado nos separa de Dios y de la comunión con Él. El creyente no experimenta la vida sin pecado en tierra porque hemos enredado esa naturaleza, hermano. Sin embargo, nosotros vencemos el pecado a través del poder del Espíritu Santo, que nos redarguye de pecado, justicia y juicio y nos lleva al conocimiento de la verdad. Entonces, la santidad o santificación puede ser perfeccionada. Se puede perfeccionar eso. Es decir, completada o madurar. La madurez o el crecimiento de la santidad es el aumento de la semejanza de Cristo. Se trata de una santificación progresiva y un rechazo permanente al pecado. Nosotros recibiremos la glorificación cuando vemos a Jesús en el cielo y no antes. Hasta entonces vemos crecer su imagen y semejanza. Nuestra responsabilidad es someternos nosotros mismos al trabajo interior del Espíritu Santo y seguir creciendo en su imagen y semejanza. Bendito sea el Señor. Como dice en Santiago capítulo 4 versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestro corazón. Bendito sea el Señor. Entonces, la única prueba segura de que tenemos una fe salvadora en Cristo Jesús, hermano, es una vida en santidad. Como dice en Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice, sin santidad nadie puede ver a Dios. Bendito sea el Señor y su palabra. Pues no ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación, como lo dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7. Qué hermoso, ¿cierto? Lo que Dios nos está enseñando en este mismo instante. Bendito sea el Señor. Entonces, Dios quiere que seamos hermanos santos y la santificación es el propósito declarado de Dios para el creyente. El cristiano ha sido apartado para Dios y por lo tanto es santo para el Señor debido a que hemos sido declarados para perfeccionar la santidad en el temor de Dios, como lo dice en 2 de Corintios capítulo 7 versículo 1.
Las personas que ponen su esperanza por la fe en el Hijo de Dios experimentan una purificación interna, hermano, que es tan completa como la pureza del mismo Cristo. Llegamos a ser como Cristo cuando enfocamos nuestra fe en su gracia salvadora. La santificación no es un acto instantáneo. La santificación es un proceso que comienza al nacer de nuevo, que tendrá un crecimiento gradual como evidencia de nuestra nueva vida en Cristo y nuestro crecimiento espiritual. Entonces, la santificación es necesaria en la vida del creyente. ¿Por qué? La única prueba de que sinceramente amamos al Señor Jesucristo es cuando practicamos una vida de santidad. Cuando estamos lejos, no lo estamos haciendo. Y eso no va a alejar y no va a apartar de las cosas de Dios. ¿Cierto? En Juan capítulo 14, versículo 15 dice su palabra. Dice, si me amáis, guardas mis mandamientos. El que tenéis mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. En el versículo 21. Y el que me ama a mí, el que me ama, mi palabra guarda. Bendito sea el Señor. Entonces, la desobediencia a Dios y su palabra rompe toda comunión con Dios, ¿cierto? Rompe todo cercanía con nuestro Padre Celestial y nuestro amado Salvador Jesucristo. Cuando no hay comunión, no hay dirección divina. Andamos totalmente vagos por la tierra y perdidos en que no tenemos dirección alguna para que Dios nos ayude y nos ayude a tomar mejores decisiones en esta tierra. Aunque el amor y la misericordia de Dios es tan grande que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Bendito sea el Señor. Entonces, el valor de la santidad. La respuesta al problema de la obediencia y el amor. Si lo amas, ¿le obedecerá? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, dicen en su palabra. Si me amas a Jesús verdaderamente, usted ama a Jesús, ama al Padre. Si le amamos, llegaremos a ser como Él. Bendito sea el Señor. Si no le obedecemos, no le amamos. Si le amamos, le obedeceremos. No le amamos, no haremos lo que Él nos está enseñando. Porque el creyente conoce a Dios y le ama. Vive una vida de obediencia y no practica el pecado. La única prueba, hermano, hermana, que somos verdaderos hijos de Dios es un estilo de vida en santidad. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido, dice en 1 de Juan capítulo 3 versículo 6. Entonces, el Hijo de Dios no tiene el hábito del pecado. No es que no pequemos. Luchamos contra Él para no pecar, ¿cierto? Siempre estamos pendientes de no poder caer, de no poder fallar y cosas así. Y si hay tendencia a cosas que están en nosotros, siempre estamos en oración para que el Señor nos pueda ir ayudando y pueda ir sacando todas esas tendencias negativas que nos aparta muchas veces de Dios. Y muchas veces trae frustración cuando no podemos sacarlo solo. Las cosas, ¿cierto? Trae frustración, tristeza, angustia, pena, ¿cierto? Pero ahí está Dios que nos oye en la oración para que Él nos pueda ayudar. Ir sacando todas esas cosas y estemos apartados de Dios. Mientras uno hable a Dios de estos temas que usted no puede sacar, Dios va a estar al lado suyo. Porque usted quiere corregir lo que a Él no le gusta. Y como no puede, tiene que llegar al Padre, al Hijo, para que Él pueda ayudarlo y guiarlo para poder limpiarlo de toda maldad. Y Dios cuando ve eso, porque un ser se está preocupando en sí de limpiar su ropa, que no esté manchada con cosas inmundas. Entonces, Dios Padre ve eso de su Hijo y no se aleja, sino lo ayuda a lo que el Hijo necesita. Bendito sea el Señor.
Porque Él tiene el principio divino de Dios y de vida morando en Él. No podemos continuar pecando porque ahora tenemos la naturaleza misma de Dios en nosotros, hermano. Una persona que permanece en una persona sin pecado. Él mismo debe estar sin pecado porque tiene una naturaleza regenerada sin pecado. Los hijos de Dios actúan como su Padre. Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. Como dice en Romanos capítulo 8, versículo 14. El Espíritu de Dios conduce a la santidad. Porque Él no te conduce al pecado. El Espíritu nunca te va a conducir a hacer algo malo, erróneo. Siempre te va a conducir a la obediencia. Si el Espíritu te conduce, vivirás una vida santa. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Dice en 1 de Juan capítulo 3 versículo 15. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Porque el nacido, ¿de quién es nacido? De Dios. El nuevo nacimiento implica una purificación perfecta del pecado. Dios es hermoso. El valor de la santidad. Hermano, hermana, la santidad en la vida del creyente es vital y muy necesaria porque su práctica y estilo de vida es la evidencia fundamental que demuestra nuestro nuevo conocimiento y nacimiento de la palabra de Dios. Nos dice que seguir la paz con nosotros y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, como dice en Hebreos capítulo 12 versículo 14. Es la santidad de un estilo de vida crucial e importante que debemos practicar todos los creyentes. Recordemos que la santidad o la santificación es un proceso que depende en gran escala de nosotros. Que Dios nos ayude y nos guíe a poder comprender esta gran verdad y que su Espíritu Santo nos guíe a vivir de la manera que Dios quiere. Bendito sea el Señor, hermano, hermana. Es valioso servirle al Señor. Es valioso buscar la presencia de Dios. Pero preocupémonos también de no cometer errores repetitivos. Pidiéndole a Dios en las áreas que han sido como muy difíciles de sacar de nuestras vidas. Para pedirle a Dios que nos ayude. Ahora, no podemos andar como los hipócritas y fariseos, que porque conoce una tendencia o cosas negativas o talla en tu prójimo o en tu hermano, no andarás por ahí divulgando que el hermano es así o es allá o tiene este defecto. Dejarlo. Lo que debemos hacer nosotros como siervos de Dios es orar por aquellos que tienen cualidades que nos disgustan a nosotros. Así que esa es la manera en que nosotros debemos practicar el estilo de vida que Dios tiene. Debemos preocuparnos más del orar por los demás que de entrar en un área y juzgar a los demás. Porque podemos ver en redes sociales cuando hablan, por decir, de algún diputado, del mismo presidente, y las opiniones son diversas y muchas son para juzgar. Y no entienden el proceso de ser un presidente o de tener ciertos cargos y qué es lo que está permitido hacer y qué no está permitido hacer. Esto lo digo como ejemplo, y así como también hay dentro de los ministerios que usted se va a encontrar dentro del caminar del Cristo con cosas que a lo mejor le van a parecerle absurdas, negativas, quizás malas dentro de los ministerios. Pero ¿qué debemos hacer un cristiano? Orar, no juzgar ni atacar. Orar, ser perdonadores, piadosos con cada uno de nuestros hermanos, con los seres humanos. Todos los que no, a los que muchas veces ha juzgado o ha hablado de otra forma, tienen una vida que salvar, una alma que salvar. Entonces, nosotros no debemos rechazarnos. Claro, no debemos tener comunión con el mundo en ciertas áreas, practicando las cosas del mundo, pero sí debemos orar por aquellos que no han alcanzado la salvación.
Así que Dios les vaya bendiciendo su ministerio, su caminar dentro del Evangelio, hermano, hermana. Es hermoso evangelizar y caminar y trabajar en la obra del Señor. Que Dios les vaya bendiciendo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial de la Gloria, gracias por este día que nos ha acompañado de poder evangelizar su palabra. Muchos, Señor, oirán este audio, verán esta imagen, bendito Dios. Sea llegando en cada uno, Señor. A donde yo no puedo llegar, usted pueda llegar allí, trabajando en las áreas espirituales y los corazones de cada uno de mis hermanos. Mucho el proceso se le ha estado haciendo difícil el caminar. Seas tú ayudándole, alentándole, Señor, y levantándole, Señor. A todos, a los caídos, Señor, a los que están cansados, Señor. Fortalece, Señor, su fuerza. Fortalece, Señor, su ánimo. Aumenta, Señor, su fe. Aumenta, Señor, la fuerza de sus hijos. Sean bendecidos los pastores, sean bendecidos los evangelistas, los miembros cristianos. Aún a los que están enfermos, bendito Dios, sánale, Señor. Glorifícate en cada uno de tus hijos, Señor. Sea usted, Señor, desde la mollera hasta la planta de los pies, llenándole de su poder, de su gracia, de su perdón, bendito Dios, y que ellos puedan ser sanados, bendito Dios, de la gloria. Gracias, Padre Celestial, por permitirme glorificarte en este día, predicando el Evangelio. A usted le agrada, Dios, que nosotros seamos parte de tu obra bendita. Bendice, Señor, a los míos, a mi familia. Aún, Señor, todo lo que nos has prestado, bendito Dios. Porque no somos dueños de nada, Dios. Gracias, Padre Celestial. Y ayúdanos a alcanzar, Dios, cada día a las almas. Ayúdanos a alcanzar y ser parte de esa obra bendita de la gloria tuya. Queremos ver cómo se mueve tu obra, cómo se mueve tu poder. Queremos alcanzarte aún más, Dios. Queremos contemplar la hermosura de tus manos. Así como has hecho grandes cosas con cada uno de nosotros. Te has permitido vivir, tener vida, salud, alimento, protección, Señor. Aún a los que no te conocen, Señor, sean alcanzados por tu palabra y sean ellos también bendecidos por ti. En el dulce nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les vaya bendiciendo, hermano. Y me despido. Mi nombre es Patricio Roa, evangelista del Ministerio Tabernáculo de Jesucristo.